Aquí voy descubriendo todos los días, que ahorita no lo he presentado. Todos los días voy descubriendo cosas. Los martes son de salud, por ejemplo, hoy. Eso que uno amanece como con dolores en la espalda, la parte baja de la espalda, ese llamado dolor lumbar crónico. Esta es una enfermedad que surge generalmente después de los 40 años. ¡Ah, caray! Estoy en la edad que es para el dolor lumbar crónico. Apenas comenzamos. Ahora le pregunto al doctor si jugar golf, eso me produce el dolorcito también. Entonces decía que surge generalmente después de los 40 años debido a la degeneración de la columna vertebral y es la principal causa de los motivos de consulta en los servicios de traumatología y cirugía ortopédica. El principal síntoma se puede identificar por medio de un dolor persistente que aparece en la parte posterior de la cintura, arribita del huesito de la risa, llamado coxis, que se siente más fuerte cuando se permanece de pie y que mejora cuando la persona se acuesta. En algunas ocasiones la molestia se puede sentir en los glúteos o en la pierna. Es recomendable acudir al médico para establecer la causa e iniciar un tratamiento que puede ser reposo, terapias y hasta medicamentos. Por eso hoy nos hemos traído un especialista para resolver todas las inquietudes acerca del dolor lumbar crónico. Hoy está con nosotros el neurocirujano de la Clínica Medri, el doctor Jorge Torres. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Muy Aquí bien. dimos una pequeña introducción de lo que sería el dolor lumbar crónico, pero para entenderlo en palabras más sencillas, ¿qué sería? El dolor lumbar agrupa una gran cantidad de problemas y enfermedades que van a comprometer toda la región baja de la espalda. Básicamente desde donde terminan las costillas hasta la región glútea. Puede involucrar diferentes zonas de dolor que llamamos generadores de dolor. Y según el tipo de problema va a generar unos síntomas de una característica o de una característica Yo distinta. no he sufrido, por ejemplo, de dolores de riñones, pero también se podrían localizar en esta zona baja de la espalda. ¿Cómo se diferencia un dolor crónico lumbar de otra patología? Es muy buena pregunta. Es realmente bastante difícil desde el punto de vista del paciente, porque es una zona que comparte inervación con muchas estructuras intraabdominales. Los riñones es lo más frecuente y lo más famoso, pero también lo puede hacer con el páncreas, con el hígado y con la parte posterior que llama el retroperitoneo. Entonces los dolores lumbares no solamente pueden ser un dolor de espalda neto, sino puede ser ocasionado por otros sitios. Por eso es muy importante acudir al doctor cuando se presenta un dolor continuo que sea de larga duración. Doc, ¿por qué después de los 40, se agudiza la cosa? ¿Es porque nos descuidamos de jóvenes? Hay muchos factores que tienen que ver. Realmente el dolor lumbar aparece hoy en día a partir de los 15 años, generalmente en todas las edades. Es la enfermedad dolorosa más frecuente en todo el mundo. Pero sí, con la edad nuestra capacidad de recuperación muscular es mucho menor. Y eso se asocia también a que usualmente pues, somos muchos más inactivos, no hacemos ejercicio y si lo hacemos en forma esporádica y eso favorece las lesiones musculares. Claro. Queremos que se comuniquen también con nosotros, les decimos el número telefónico que constantemente está apareciendo aquí abajito, 410-7325, para cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier parte del país se pueden comunicar con nosotros, si están por fuera de Bogotá, 031-410-7325, y tenemos también inquietudes, doctor, de los televidentes. Aquí está la primera. Buenos días, doctor. Tengo una pregunta para hacerle. ¿La ciática es igual a un dolor lumbar? Muy buena pregunta. La ciática es un componente del dolor lumbar que implica el compromiso de un nervio generalmente. El nervio ciático es un nervio que está unido por varias raíces, que son estos nervios que salen directamente de la columna y forman el nervio ciático como un gran nervio que va dirigido a inervar la pierna. Esta es la unión de todos los nervios que se forma el nervio ciático y ese nervio va a generar dolores que propiamente no se sienten en la espalda, sino que se sienten en las piernas, con un recorrido que conocemos como un recorrido radicular, que es como una franja de dolor que baja muchas veces hasta el pie. Ok, gracias. Tenemos la primera inquietud por vía telefónica. María Fernanda, buenos días. ¿Cuál es tu inquietud, tu pregunta? Buenos días, mira, desde hace 2 meses tengo un dolor que ha ido avanzando con los días, es de la cintura, la parte posterior y en
ingle también. No sé qué puede hacer. ¿Qué le podemos decir? Que le María duele Fernanda? la parte posterior, mi doc. La cintura en la parte posterior. Es muy frecuente en las amas de casa que hacen muchos esfuerzos Ajá. que tienen que ver con movimientos rotacionales y de flexión en actividades como lo que es barrer, trapear, que se generen dolores lumbares bajos, y especialmente después de la actividad física, teniendo en cuenta que pues, usualmente las amas de casa no hacen ejercicio regular. Muchas veces tiene que ver con una patología muscular y muchas veces tiene que ver con las articulaciones posteriores de la columna, conocidas como articulaciones facetarias. Esas articulaciones se sobrecargan y empiezan a generar dolor. Es muy importante que consulte a su médico para poder hacer unos estudios iniciales y evaluar que no haya signos de alarma que de pronto puedan dirigirnos hacia otra enfermedad o patología más Claro, de mayor si somos interés. amas de casa, doctores, ¿cómo podemos prevenir esta clase de dolores? Si tenemos que hacer el oficio, trapear, barrer, estar en el lavadero, que a veces no está a la altura ideal. Es muy importante el ejercicio regular. El fortalecimiento de la musculatura abdominal y la musculatura lumbar es lo que permite proteger a la columna. Y no solo para el oficio, sino para todas las demás actividades diarias que hacemos en nuestro día. Uno puede realmente sufrir de un dolor lumbar no necesariamente haciendo actividades físicas de gran peso, sino incluso con algo tan sencillo como recoger un esfero, O sea, si se hace de una forma inadecuada. o sea, lo voy a hacer lentamente, plano abierto. Gracias, se cae mi Entonces, celular. o sea, si yo llego a hacer esto, la estoy embarrando. Exactamente. Pero ¿Cómo si sería llego la a hacer esto, lo estoy haciendo bien. Exacto. Lo importante del agacharse, por ejemplo, es generar cargas sobre las piernas Ajá. y mantener la espalda lo más recto posible. De esa manera no se genera una carga súbita sobre la musculatura lumbar Entonces no lo hizo que tan lleve bien. a un dolor. Repítalo, porque no lo hizo tan bien. Pero Por- con el entonces, lapicero. Pero con el ¿cómo marcador. así? O sea, así está mal. Mal. ¿Cómo Ento- sería entonces, ¿puedo ¿Haciendo hacer esto? sentadilla? Es una forma, pero realmente con solo agacharse doblando las rodillas es suficiente. Sin Esto que la acá. rodilla, Así, como cuando uno hace exactamente. ejercicio, sin que la rodilla pase la punta de los pies. Exactamente. Y otra cosa importante, Gracias. lo último que llega es la cabeza. Cositas que uno sabe por ahí, mi doc. Tenemos... Tenemos más inquietudes de televidentes en la calle, doctor. Una mala postura para dormir puede causar dolores lumbares crónicos. Generalmente no es una causa, pero sí es algo que exacerba o empeora un dolor ya existente. Muy bien, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 410-7325. Hoy estamos con el tema del dolor lumbar crónico con el doctor neurocirujano de la Clínica Mederi, Jorge Torres. Tenemos más inquietudes mientras recibimos una próxima llamada. ¿Un niño podría sufrir dolores lumbares crónicos? Es muy infrecuente que los niños sufran de dolor lumbar, al punto tal que todo dolor lumbar en un niño que dure más de una semana debe ser evaluado por un especialista idealmente para realizar estudios. Durante ciertas etapas del crecimiento pueden haber algunos dolores asociados al crecimiento, pero generalmente son de muy corta duración. Pero doc, fíjese, ¿cuándo se empieza uno a tirar a los niños? ¿Por ahí a los 4 años, 5 años? Cuando uno de papá arranca, siéntese bien, así no se agache. ¿Sí o no? Porque es que si uno ve a un niño de 4 o 5 años, el niño es perfecto, él respira como debe ser, se agacha como debe ser, nunca lo va a ver uno agachándose como lo hice yo ahora. De esa manera, un niño nunca lo va a hacer porque el animalito es natural. Sí. Tenemos, el instinto. sí, el instinto. Tenemos una siguiente llamada. Adriana, hola. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu pregunta, Adriana? Mi pregunta es, conozco a una persona que le empezó un dolor bastante fuerte en la pierna derecha y él fue con neurocirujano y le ordenaron muchos exámenes. A lo último le diagnosticaron que tiene una enfermedad llamada cauda equina. El médico le dice que esa enfermedad solo tiene solución con una cirugía. Quiero saber qué tan riesgosa está la cirugía y qué tal es el cuidado postoperatorio. Gracias, Adrianita. Doctor, ¿entendió o necesita que... Es de pronto que a Adriana veces las repita algo? llamadas son como cuando ustedes nos escriben las recetas. ¡Coja! Muchas gracias por su pregunta, es una pregunta muy interesante. La cauda equina no es una enfermedad, la cauda equina es una parte anatómica donde los nervios de la columna ya están separados de la médula espinal y están dentro del canal espinal que está protegido por las estructuras posteriores llamadas láminas.
Con los años y el desgaste de la columna tiene que crecer, el hueso tiene que crecer para compensar la falta de fuerza muscular y los cambios asociados al envejecimiento. En algunas personas eso lleva a que ese canal donde pasan los nervios aquí internamente se estreche y eso se conoce médicamente como un canal lumbar estrecho. Llega al punto donde ya los nervios no pueden respirar o tener una circulación adecuada y generan síntomas en las piernas. Pueden ser en una, pueden ser en ambos, y eso lleva a dolor crónico en las piernas y muchas veces a una dificultad para la marcha. Claro. Debido a que es una estrechez física, es un problema anatómico, en muchas ocasiones requiere tratamiento quirúrgico para hacer una descompresión del sitio específico donde hay una compresión severa en la columna. ¿Genera incapacidades de pronto? Puede generar incapacidad muy severa y es mucho más común en cuanto mayor edad tenga la persona. Hoy en día hay técnicas de cirugía mínimamente invasiva que permiten no solamente un tratamiento adecuado, sino una recuperación muy rápida. Y lo que esperamos hoy en día es que un paciente con una patología de este tipo esté caminando al día siguiente, de tal manera que su recuperación y su rehabilitación sea mucho más rápida y se pueda reintegrar a su vida. Es muy oportuna. 410-7325, la línea telefónica, y tenemos una siguiente inquietud, doctor. ¿El dolor lumbar puede causar dolores en los huesos? Es un mito frecuente, ¿cierto? Especialmente con el tema de la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad muy frecuente y que requiere una detección temprana para su tratamiento oportuno. Los dolores de los huesos generalmente se ocasionan por otra razón, pero sí son dolores lumbares que las personas interpretan como un dolor en los huesos. Entonces, esos son dolores crónicos que tienen que ver con patología articular, generalmente, y que pues sí deben ser evaluados para poder dar un tratamiento oportuno. ¿Hay más casos en mujeres o en hombres de dolor lumbar? Es más frecuente en damas. En las damas, y tenemos una dama con nosotros. Alicia, bienvenida a nuestro programa. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Estoy mirando su programa y escuchándolo y yo creo tener el problema del nervio ciático. Yo fui al neurocirujano, me hicieron una resonancia de columna, ¿sí? Y el cirujano me dijo que no, que mi columna estaba perfectamente bien, que si alguien me decía que tenía que operarme, un rotundo no. Pero el problema mío es en el muslo, en la pierna izquierda. Parece como cuando uno va a reventar un hilo, son los dolores. No es un dolor frecuente, es un dolor que va y viene. Muy bien. Los dolores de la columna, el problema, y especialmente los dolores de los nervios, son generalmente difíciles de ubicar, porque no solamente es el nervio lo que puede generar un dolor en las piernas. Muchas veces pueden ser las articulaciones facetarias, las articulaciones sacroiliacas, que son las que unen la columna con el hueso pélvico de la pelvis, que es el ilíaco, o pueden ser dolores de origen muscular, como el músculo piriformis, que es un músculo que cruza en esta zona y puede atrapar el nervio, o un músculo llamado el tensor de la fascia lata, que es muy frecuente, generador de dolor a nivel del muslo. Entonces se requiere en muchos casos de una evaluación un poco más profunda para poder encontrar exactamente cuál es la causa del dolor y poderla tratar de la mejor manera. En muchos casos es más de manejo de terapia física adecuada y unos cambios de hábito de vida y ejercicio. Pero sí se requiere de una evaluación idealmente por un fisiatra y una nueva evaluación por su neurocirujano para poder evaluar cuál es el otro generador de dolor que pueda estar involucrado en su caso. O sea, la cremita caliente, el pañito caliente, ¿eso poco sirve o ayuda? Es una parte importante del tratamiento. Realmente es quizás como el primer escalón en el manejo del problema, pero muchas ocasiones se requieren, digamos, de otros procedimientos, como son bloqueos específicos al músculo o a las articulaciones comprometidas para ayudar a bajar los síntomas de una forma más rápida y permitir que la persona pueda realizar los ejercicios de terapia física. Acordémonos que el dolor lumbar puede ser muy discapacitante al punto que una persona en algunos casos no se puede ni mover, porque uno siempre está utilizando su musculatura lumbar, aún estando sentados. Doctor, más allá de la simple cremita, hay también algunos equipos para hacer masajes de manera casera, no con un profesional y con un fisioterapeuta. ¿Es aconsejable utilizarlos sin la ayuda de un profesional en casa? Para masajes en general, pues no hay un inconveniente. Lo importante es que esto no sea algo que dilate la consulta al especialista, puesto que puede estar uno perdiendo tiempo valioso que puede ser utilizado para un tratamiento más dirigido. Pero realmente es un coadyuvante importante y que puede ayudar en la mayoría de estos problemas. Perfecto. Tenemos inquietudes también en las redes sociales, @mananas1, y la primera dice lo siguiente, doctor. Nos pregunta Laura,
¿Una persona con cáncer es más propensa en padecer un dolor lumbar? Es una muy interesante pregunta. Las personas con cáncer tienen un mayor riesgo de hacer metástasis o siembras del tumor en otras partes del cuerpo. La columna vertebral, especialmente los cuerpos vertebrales, tienen una gran irrigación venosa. Entonces es de los sitios más frecuentes para metástasis óseas de todo tipo de cánceres, especialmente cuando se trata de mama, pulmón, próstata, riñón. Y en las personas de mayor edad es muy frecuente las neoplasias sanguíneas, como los plasmocitomas y el mieloma múltiple. Doctor, nos siguen escribiendo en las redes, veamos la siguiente. Mi papá sufre de cálculos renales, él asegura que por esa causa tiene un dolor lumbar crónico. ¿Eso puede suceder? Realmente no. Los cólicos renales generan dolor cuando bajan a través del uréter y generan un dolor tipo cólico que si bien se siente en la espalda, pero son dolores esporádicos. Si presenta un dolor lumbar continuo y es de larga duración, es muy probable que haya una patología lumbar que haya que evaluar. Pero eso era de nuestros abuelos. No, me está doliendo el pulgar el dedo gordo del pie. Eso debe ser la ciática. Como todo está conectado, ¿no? Sí, claro. Los neurotransmisores. Tenemos otra inquietud a través de las redes sociales. Y pregunta Jorge, ¿se pueden prevenir los dolores lumbares crónicos? Pues prevenir del todo es difícil porque pues adivinar qué va a pasar en el futuro es una de las grandes dificultades, pero sí hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a tener una vida mucho más saludable en el futuro. ¿Cómo cuál? Y lo más importante es el ejercicio. Es un ejercicio regular, que mínimo debe ser día de por medio, ojalá 1 hora, idealmente dirigido, no ser el deportista de fin de semana, que eso genera más propensión a las lesiones, y mantener un nivel de actividad constante. Ojalá evitar el sobrepeso y tener hábitos sanos de columna, sobre todo en cuanto a los movimientos y a las actividades que se hacen. Cuando hacemos ejercicio, ¿hay algún movimiento con el que nos podamos lesionar esta parte del cuerpo? Esa es una pregunta muy importante. Lo importante es evitar movimientos bruscos y movimientos que sobrecarguen la espalda. Es muy frecuente en las personas que nunca han hecho, por ejemplo, gimnasio, que quieren rápidamente pues, alzar grandes pesos y se exceden y generan lesiones musculares. Es que hay un movimiento, por ejemplo, que es para fortalecer la zona lumbar, sino que no sé si lo puedo hacer porque estoy en falda, pero es de pie, sí, con pesitas, cuidado. Y las piernas son casi que rectas y se agachan las pesitas así. Esto dicen que es para fortalecer esta zona. El ejercicio de peso muerto es un ejercicio que está diseñado para eso, pero hay que tener en cuenta que cuando uno no ha hecho ejercicio, y especialmente si no es joven, el ejercicio debe ser muy gradual. Entonces deben empezarse con unos ejercicios isométricos, que son los ejercicios con balones, y ejercicios donde muchas veces no se involucran pesas, y poco a poco ir progresando a ese punto. Poco a poco. ¿Por qué razón los que hacen CrossFit llegan a sus consultorios por ese dolor lumbar? ¿Es por eso solamente es... ¿Qué es lo que pasa con el CrossFit? Sí, por las Excelente cargas. inquietud. El CrossFit es un deporte de muy alto rendimiento y de muy alta exigencia. No solamente desde el punto de vista cardiovascular, sino desde el punto de vista articular y el punto de vista muscular. Entonces, pues hoy en día es el deporte de moda y todo el mundo quiere hacerlo. Es muy divertido en el sentido que implica muchos movimientos interesantes, pero genera unas cargas súbitas y muy fuertes sobre una persona. Si uno no hace ejercicio regular y no tiene su cuerpo preparado para una carga de este tipo, vienen las lesiones. O sea, no es como tal que el CrossFit genere lesiones, sino que son los malos movimientos, el exceso de carga, el no haber hecho nunca ejercicio. Exactamente, hay que prepararse para llegar a esa carga. Es como la persona que corre una maratón, ahora que estamos en los Juegos Olímpicos. Estos grandes deportistas se entrenan arduamente y aún antes de su competencia tienen que hacer un precalentamiento y después un postcalentamiento. Igual para nosotros, tenemos que prepararnos si vamos a hacer un ejercicio de este tipo, idealmente hacer ejercicio regular unos cuantos meses y tener la flexibilidad suficiente para poder entrar a realizar un ejercicio tan demandante como es el CrossFit y evitarnos finalmente, lesiones. doctor, ¿el dolor crónico lumbar tiene solución? ¿Hay tratamiento? ¿Se puede quitar? Hay tratamientos hoy en día para muchas condiciones. Afortunadamente se han desarrollado técnicas avanzadas de cirugía mínimamente invasiva, tratamientos percutáneos como los bloqueos, que permiten que muchas personas mejoren su calidad de vida de forma importante y puedan recuperarse muy rápidamente.
No es como hace muchos años que las personas pues le tienen mucho miedo a la cirugía de columna porque esperaban heridas grandes, recuperaciones lentas y generalmente muy dolorosas. Hoy en día podemos tener unos resultados mucho más placenteros para el paciente y de una recuperación mucho mejor. Lo más importante, hacer ejercicio para que no lleguemos a los 40 con esos dolores crónicos. Doctor Torres, muchas gracias por habernos acompañado y explicarnos más acerca de ese tema de salud. ¿Dónde lo pueden encontrar? Nos pueden encontrar en el Hospital Universitario Mayor Mederi. Allá estamos pues dispuestos a atenderlos con todas sus inquietudes y sus problemas. Y nos pueden ver en nuestra página de Mederi, mederi.com.co.